Hoy, hermanos, estamos terminando con este domingo el mes del cual el énfasis fue la Biblia, y con mucha pena, hermanos, puedo decirles, porque al parecer no cumplimos el reto. Acuérdense que teníamos un reto para este domingo. ¿Cuál era el reto, hermanos? 500 capítulos leídos entre todos. Y no quisiera, hermanos, avergonzarlos, pero si yo dijera, hermanos, levanten la mano los que no leyeron su Biblia, ¿cuántos lo harían? ¿Verdad? Porque ese es el plan, hermanos, ese es el propósito, que podamos alimentarnos, que podamos conocer, que de alguna manera, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, se puede expresar. Y hoy por hoy, hermanos, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Si usted no quiere ser zarandeado por las corrientes de este mundo, póngase a leer la Biblia. ¿Sí? Decía una ocasión nuestro hermano Ricardo Ramos que por sus venas corrían, ¿qué? Biblia, dice, ¿no? No sé cómo lo expresaba, pero ya se me olvidó. Que estas venas, hermanos, la sangre, pueda ser conocimiento bíblico y no un conocimiento vanaglorioso, ¿verdad? Decir, no, es que yo leí muchos capítulos en esta semana. No, sino que realmente pueda, hermanos, tener el conocimiento para ejecutarlo durante su vida espiritual. Vamos a estudiar, hermanos, la Escritura en esta mañana, y vamos a tratar, hermanos, de entender algunas cosas que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Por supuesto, hermanos, es un pasaje pero muy conocido, el Salmo 19. Y tenemos un canto, hermanos, de esos 3 versos, 7 al 10, y lo cantamos, ¿no es cierto? Cuando decimos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. ¿Verdad? Precioso. Cuando hablamos, hermanos, de canto, algunos estamos de acuerdo y conscientes, hermanos, que un canto tiene estrofas, ¿sí? Y que se entiende, hermanos, que tuvo que haber una composición. Algunos dicen que por la sección, hermanos, que tiene este texto, debido a 2 nombres diferentes dados a Dios, pudo expresarse, hermanos, en 2 composiciones. Una composición antigua, y la otra una composición reciente. Dirán, oh, qué relevante eso, ¿no? No tiene nada de extraordinario. Sin embargo, hermanos, la referencia más acertada es la expresada en su poder, desarrollando, hermanos, la creación, o desarrollándose como creador del universo. David lo expresa, hermanos, como un himno unificado, donde Dios, hermanos, hace manifiesto a la humanidad por medio de estos 2 instrumentos. ¿Cuáles son los 2 instrumentos? No quise ponerlo ahí, hermanos, porque siento que se me distraen, ¿verdad? Lo hubiese puesto, hermanos, todos los puntos, pero parece ser que se me distrae un poquito. Así que pónganme atención, hermanos, acá. Mejor mírenme a mí. Estoy un poquito feíto, pero gracioso, ¿verdad? Decía una expresión de mi hermano. Veía pasar a 2 muchachas muy guapas,
y junto con ellas venía la mamá, pero la mamá era una señora muy flaquita y morenita, bien, bueno, ustedes me entenderán. Y dice, hermano, bien dice el dicho, dice, ¿no? Que de una espina nace una flor, haciendo alusión, hermanos, a la belleza de las muchachas. Bueno, quiero decir con eso, hermanos, que me pongan atención. Dice que lo manifiesta, hermanos, a la humanidad por medio de dos instrumentos: el mundo y, hermanos, su palabra. ¿Cómo dice el texto número 1 o el verso número 1? Los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces destaca, hermanos, la revelación que Dios hace de sí mismo. Primero, la revelación de Dios de manera general al mundo, lo presenta del verso 1 al verso 6. Segundo, la revelación de Dios de su palabra, del verso 7 al 14. Cuando hablamos, hermanos, de revelación general del mundo, en primer lugar estamos resaltando, ¿verdad?, lo que los cielos dicen. Ahora, ¿qué dicen los cielos, hermanos? ¿Qué publican los cielos? La gloria de Dios. ¿Y qué anuncian el firmamento? La obra de sus manos. Si usted va, hermanos, al Salmo número 8, ¿cómo dice el Salmo número 8? Verso 3, si lo tienen por ahí. Ajá. Ah, gloria a Dios. Cuando veo los cielos, ¿verdad?, y las cosas que tú formaste con tus dedos, llego a preguntarme, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y del Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Sí? Entonces, resaltamos, hermanos, lo que los cielos cuentan, la gloria de Dios, pero resaltamos también la supremacía de su creación, de lo que Él formó, de lo que Él hizo. Y algo que resalta ahí, hermanos, el verso 5 dice de esta manera: y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿De quién está hablando? Del sol, de esa lumbrera mayor, de ese astro resplandeciente, ¿sí? Y como esposo que sale de su tálamo, ¿para qué dice? Para recorrer el camino. Entonces, hermanos, el testimonio del universo aparece consecuentemente y claro, pero la pecaminosidad, hermanos, del ser humano ha destrozado de forma persistente, hermanos, lo que el Señor ha hecho de su creación. ¿Sí? Hasta ahora, hermanos, los pobres señores esos de la ecología y las otras dependencias, están de alguna manera tratando ahora sí que de ver, hermanos, vigilar que la creación no se interrumpa, no se maltrate, ¿sí? Pero el hombre, por la consecuencia de su pecado, de su maldad, está, hermanos, en constante desobediencia en ese sentido. Aunque en ese sentido la creación, hermanos, los hace responsable también al ser humano. Dice el verso 18 de Romanos 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla aquí, hermanos, de los cielos, pero también habla del firmamento. Acuérdense que el sermón pasado les hice una recomendación, no sé si se acuerdan, ya se olvidaron, pero que se levantaran ¿a qué horas, hermanos? A las 4 de la mañana, ¿verdad? Y salieran y visualizaran, hermanos, el universo, y iban a encontrar o van a ver, hermanos, lo que
plasma el Señor en todo lo infinito. Sí, y les comenté de lo que hacemos allá en San Felipe, ¿verdad? Cuando estamos allá. Una preciosura, hermanos. Eso, hermanos, es la creación de Dios. Y eso es lo que está sujetado a la voluntad de Dios, porque ellos mismos, hermanos, alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios. Por eso dice, estos son elementos esenciales en la revelación que Dios hace al mundo. Ahí encontramos dos verbos, hermanos: cuentan y anuncian. ¿Qué anuncian? Dijimos la obra de sus manos, ¿verdad? La obra de sus manos, como dice el Salmos 8:3. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y empieza, hermanos, a desarrollar esa expresión el salmista. Hay un mensaje, hermanos, que se extiende a todo el mundo con respecto a la creación, ¿verdad? El no, hermanos, ser deidificado o adorado esta obra de Dios. Cuando habla, hermanos, de la supremacía del sol, ¿sí? No está, hermanos, diciendo, ¿verdad?, que esto debe ser adorado. Ni el sol, ni los cielos, ni ningún, hermanos, astro en el infinito, ¿verdad?, es para adoración. Esto es lo que expresó, hermanos, David al entonar este canto. Primeramente reconoció que Dios es el creador y gobernante sobre toda la creación, y que sus criaturas solamente deben sujetársele a Él. ¿Sí? Y cuando hablamos de sus criaturas, estamos hablando de todo, de nosotros igual, incluyéndonos, ¿verdad? Afirma también que la creación transmite, hermanos, un mensaje constante, día y noche, dice el texto. Es un mensaje concreto, es un mensaje definido, es un mensaje específico. Por eso dice que este mensaje se escuchó, hermanos, en todo el universo. Dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Sí? Por toda la tierra ha salido la voz de Dios, para demostrar y mostrar, hermanos, la grandeza que Él tiene en lo que Él ha formado. Nos preguntamos a veces, ¿verdad?, del cómo el funcionamiento, hermanos, de la rotación del universo, ¿verdad? Que tienen, hermanos, una secuencia de tal manera que no hay problemas para que se entrelacen, ¿verdad?, o se choquen. Tiene, hermanos, una secuencia. Y usted dice, ¿cómo se puede hacer eso? El hombre, hermanos, por naturaleza no lo puede entender, pero sabemos que Dios es omnipotente, poderoso, hermanos, para hacer que todo eso funcione, ¿verdad? Y llegamos al tiempo, hermanos, de que Romanos dice, ¿verdad?, capítulo 1, verso 20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entendemos que la misma creación testifica que hay un Dios ejecutando su palabra en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer el hombre, hermanos? ¿O cómo aplicamos eso a nuestra vida? Reconocer que nosotros somos creación y que en su momento pasamos a ser, ¿qué, hermanos?, hijos de Él. No solamente somos criatura como lo es el resto del mundo, sino ahora, aparte de ser creación, somos hijos de Dios. Le decía a los muchachos, a mis alumnos en la escuela dominical, ¿verdad?, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Porque estamos hablando de la seguridad, la salvación. Y les dije, hermanos, ustedes se van a bautizar porque ya son hijos de Dios. No se van a bautizar para ser hijos de Dios, ¿verdad? Y realmente, hermanos, eso es indispensable en la vida del creyente, porque nosotros no agarramos a gente del mundo, hermanos, de allá afuera, y a ver, vénganse, le vamos a bautizar. No. El bautismo es para quienes, para los que han aceptado o recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
Pero en base a eso, hermanos, ¿verdad? Al desarrollo de su fe. Eso dice el texto acá, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo. Entendemos que la misma creación testifica que hay un Dios y que Él ejecuta su palabra. Esto nos lleva a pensar, hermanos, en la majestuosidad de todo el universo. ¿Sí? En la majestuosidad de todo el universo. El sol es único, ¿no es cierto? Dios es único. ¿O hay otro sol? ¿O hay otro Dios? No, los dos son únicos. El sol, hermanos, recorre su camino de un extremo del cielo a otro, dice la palabra. Dios también, hermanos, vela por su creación. ¿Se da cuenta? El sol no retrasa su salida, todos los días se hace manifiesto, aun cuando pensamos que no lo hace por cuestión de las nieblas. El sol no dice, híjole, ahora estoy cansado, no me toca salir, ¿verdad? Ahora no puedo, mañana sí, a primera hora ya estoy saliendo. ¿Eso hace el sol? No. Tiene, hermanos, una encomienda de cumplir, hermanos, su rotación. De cumplir su rotación. El creyente, hermanos, debe de entender esa parte en su vida, ¿verdad? Que no puede, hermanos, poner un pretexto, no puede poner una excusa, no puede decir, es que ahora sí, mañana no. No, el creyente debe estar dispuesto para correr, hermanos, su vida espiritual hasta el final. Me tocó compartir ayer con una ancianita, me invitaron a un cumpleaños, 95 años, hermanos, 95 años, una hermanita. Híjole, cuando me dijeron la edad, le dije, híjole, no sé si lo pueda llegar. Pero lo más glorioso y lo más maravilloso de eso, hermanos, es que cuando les sirven su alimento, miren, sin ninguna tembladera, hermanos, no le está temblando la mano no, agarró su cuchara y comió toda su comida. 95 años. Dije, no, pues es maravilloso. ¿Sí? Y eso, hermanos, nos lleva a pensar de que, bueno, la idea era que, ¿por qué, hermanos, llegó a esa edad? No vayan a decir como le preguntaron a aquel ancianito, ¿no? Dice, ¿cómo se le hace para llegar a esa edad? Y contesta el Señor con así sencillo, simple, pues no muriéndose. Revisamos el Salmo 71 y es muy específico el Salmo 71 para la ocasión, ¿verdad? Y hablamos de la dependencia del Señor. La hermana fue una de las primeras mujeres, hermanos, de los líderes de la iglesia de San Mateo del Mar. Es la única que queda allá. Los demás fundadores ya están en la presencia del Señor. Es la única que queda. Pero esa hermana, ¿verdad?, dependió del Señor o está dependiendo del Señor hasta estos últimos días de su vida. Digo últimos, pero puede ser que yo me muera primero, ¿verdad? Pero ella aprendió a depender. Tuvo, hermanos, 12 hijos. 12 hijos. Creo que faltaron 2 por llegar. Los demás estuvieron ahí. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Porque todos estuvieron unidos. ¿Qué es lo que hizo ella? Trabajó, hermanos, con su familia desde pequeño. Desde chico los trabajó. Y hasta ahora, hermanos, ya creo que la primera de ellas, pues creo que tiene 80 y tanto. Y ahí está, con ellos. Y yo les exhorté, les dije, ¿hay algún problema entre ustedes? ¿Están en pleitía? ¿O se reunieron solamente por el cumpleaños de su mamá? Y dice, no, todos nos amamos y nos queremos. ¿Se da cuenta? Porque aprendió, hermanos,
a depender totalmente del Señor. Y eso, hermanos, es maravilloso. ¿Para qué, hermanos? Para estar siempre constante en el camino del Señor, sabiendo que, hermanos, tenemos un recorrido que hacer como lo hace el sol. No pone excusa, no pone pretexto, siempre está ahí. El creyente, hermanos, tiene que trabajar en esa área de su vida. El Salmo, entonces, hermanos, es una obra maestra que contrasta la revelación general de Dios en la creación, versos 1 al 6, otra vez, con su revelación especial de la ley. David exalta, hermanos, cómo el universo, ¿verdad?, proclama la gloria de Dios en silencio, pero cómo la ley de Dios lo proclama en cuello en alto. Y aquí es donde queremos resaltar cuando dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte el alma. ¿Saben el grado, hermanos, de intensidad que tiene esa palabra perfecta? ¿Sí? Cuando hablamos de perfección, hermanos, de la palabra, estamos hablando de ¿qué? Que no tiene ninguna mezcla de error. Aunque algunos le han querido buscar, hermanos, y le han ahí escarbado, pero jamás le han encontrado un error a la Escritura. Dice que es suficiente, hermanos, para transformar el corazón aún más difícil, y más duro que pueda existir. Pero por su contenido, no por su expresión, no por su figura, sino por lo que contiene. ¿Sí? Porque la profundidad de la enseñanza logra hacer, hermanos, que el corazón más duro de la humanidad pueda caer rendido ante su presencia. Por eso dice: es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué es convertir, hermanos? Hacerlo nuevo, darle un nuevo giro, porque eso es lo que hizo con nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando llega la palabra a nuestra vida, hermanos, nos cambia completamente el chip. Aquel pensamiento horrendo, pecaminoso, hermanos, y tantas cosas que había, hermanos, sucio. Cuando viene la palabra, hermanos, empieza a trabajar en nosotros y lo empieza a cambiar. Y ahora somos nueva criatura, porque estamos en Cristo, y eso dice el texto, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Sí? Nueva criatura es. Pero no se queda solamente ahí, sino dice: las cosas viejas. ¿Qué cosas viejas, hermanos? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la envidia, la borrachera, bueno, todo lo demás que dice Gálatas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, ¿ya ha podido lograr esa parte en su vida la palabra de Dios? Híjole, nomás me dio un amén ahí balbuceado. La palabra de Dios, hermanos, ¿ya ha hecho ese efecto en su corazón, en su vida? Bueno, ya un poquito más. ¿Sí? Porque si usted dice que está en Cristo, hermanos, y no tiene nueva vida, quiere decir que todavía no está en Cristo. Porque estar en Cristo es estar dentro de Cristo. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo estoy seguro, hermanos, que más de uno de aquí el Señor está hablando a su corazón y está tratando con usted. Porque si usted, hermano, proclama o dice que es cristiano pero no ha cambiado, entonces déjeme decirle que todavía no lo ha hecho. No quiere decir que no peque,
porque estaría diciéndole cosa equivocada, ¿sí? Porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Pero cuando hablamos, hermanos, que tenemos vida nueva, ¿verdad? Que ya no vivimos en el pecado, estamos diciendo, hermanos, que ya realmente ya no lo practicamos. Si pudiera ser, hermanos, que por ahí se echara una mentira piadosa, aunque no hay mentira piadosa, ¿verdad? Toda mentira es, ¿qué, hermanos? Es pecado, ¿sí? Así que no podemos decir eso. Pero el Señor, hermanos, ha transformado nuestra vida a tal grado, hermanos, de darnos sabiduría, darnos gozo, abrir nuestro entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra. Pero no solo eso, hermanos, sino que nos lleva a concluir que la ley de Jehová es inerrante, es infalible, es totalmente completa. ¿Por qué o para qué? Para volver, ¿verdad?, al hombre de su mal camino, de su mal error, y, hermanos, brindarle una seguridad de su alma hacia el cielo. Afectada, hermanos, esa situación por la desobediencia y por muchas otras cosas. Por eso dice, convierte el alma. Convierte. Lo hace, hermanos, sensible, lo hace, ahora sí, aceptable, pues, a la presencia del Señor. ¿Sí? Convierte el alma. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de inerrante, estamos diciendo que es totalmente verdadera, que es libre de error en todos los temas que deseamos conocer, incluyendo lo moral, lo histórico y toda la ciencia, ¿no? O sea, es incapaz de mentir o equivocarse. No le basta encontrar, por más que le busque, un error, hermanos, a la Escritura. E infalible, que es totalmente digna de confianza. No cambia, no pasa de moda, no falta a su propósito. ¿Cuál es la razón? Porque es una inspiración de Dios. Por esa razón. Porque no lo escribieron hombres, ¿cómo se llama? Cualquiera. Decía mi papá, pero si la Biblia fue hecho por hombres, hombres pecadores como yo. ¿Y cómo tú dices que es la palabra de Dios? Sí, fueron hechos por hombres y tal vez pecadores, pero fueron dirigidos por algo invisible, que es el Espíritu Santo, que plasmaron, hermanos, las comas, los puntos y todo lo demás con completa dirección de Dios, de tal manera que lo expresa, ni una tilde ni una jota pasará de su palabra, ¿verdad? Así que eso es, hermanos, lo que tenemos que reconocer cuando hablamos de estas dos partes, ¿no? Infalible y inerrante. Entonces, vemos, hermanos, que su perfección llega a transformar el corazón más duro, pero también puede instruir al más inexperto o ingenuo, proveyendo, hermanos, discernimiento. Dice, hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Sí? Dice que los apóstoles eran, hermanos, del vulgo y sin letra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Alguien me puede explicar? Del vulgo y sin letra. ¿Sí? No tenían una preparación académica, no tenían una preparación teológica, pero miren, hermanos, cómo desarrollaron la Escritura. Con tanta teología que hoy los teólogos se pueden dar un banquetazo o de alguna manera expresarse así, ¿verdad? Pero estos hombres no tenían nada. Dice que eran del vulgo y sin letra. Por eso dice que puede instruir, hermanos, al más ingenuo, proveyendo el discernimiento. Dice, hace sabio al sencillo. También lleva, hermanos, a la persona a conocer lo recto que puede ser el camino. Perdón. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando se vive en obediencia para allanar lo torcido por el pecado. Verso 8, hermanos, de este pasaje dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son, ¿qué dice, hermanos?
rectos. Y luego, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo en cierta ocasión en el capítulo 14 de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando habla del camino, hermanos, está hablando de una ¿qué? De una senda, de un caminar, que es algo recto, ¿verdad? El camino del Señor, hermanos, no es en zigzag, ¿verdad? No es como las curvas de Arriaga o como las curvas de Oaxaca. No. El camino del Señor es completamente recto, ¿sí? Aquí no hay que echarle, ahora sí, la culpa, ¿verdad? Sino, hermanos, nos lleva a pensar en eso. Gracias, mujer. Entonces, hermanos, el Señor puede hacer que nuestra vida pueda girar en torno a ese caminar con Él. Hace sabio al sencillo, trayendo al corazón una alegría inigualable que desborda de lo más profundo del ser. Tanto así, hermanos, que los ojos, dice la palabra, son iluminados, se ven radiantes, desarrollan nuevo brillo. Por eso dice la Escritura: alumbra los ojos. ¿Sí? Alumbra los ojos, ¿verdad? Ahí en el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y luego dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Les decía la vez pasada, hermanos, que bueno, no sé si mis paisanos hayan tenido esa misma experiencia, ¿verdad? Pero conocemos que los chiapanecos son muy léperos y las groserías van primero, ¿sí? Antes de hablar, hermanos, ya estaba la palabra obscena. Y cuando yo conocí al Señor, mi vida pues no cambió de un momento para otro. Tal vez pasaron 4 o 5 meses, y cuando me di cuenta, hermanos, que todavía decía palabras obscenas, cuando llegué a la palabra del Señor, entendí que mi vida debía cambiar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Y dije: híjole, tengo que cambiar mi vocabulario. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estoy en el camino recto, porque estoy con Jesús, porque Él, hermanos, le gustan las cosas bien. Y por supuesto, hermanos, tuve que orar a Dios, tuve que pedirle: Señor, ayúdame a vencer este problema que traigo de raíz. Porque si bien es cierto, hermanos, lo que se escucha se aprende, y con la vivencia, hermanos, que tenemos en casa, eso se marca muy bien. Le decía a mis hermanos, porque mis hermanos pues son inconversos, y dice mi hermana: tu tío va a venir mañana, así que por favor no vaya a decir grosería, porque ya sabes cómo es tu tío. O sea, yo pues iba a ir. Y el pobre chamaquito ahí se está deteniendo, anda jugando, pero quiere decir palabras groseras, pero como estoy ahí, no lo dice. ¿Sí? Y una de tantas se le chispotea, ¿no? Y yo no sabía que lo habían tenido en esa presión, ¿no? A ver, ¿cómo dijiste? A ver, ven para acá. ¿Cómo dijiste? No, tío, es que se me salió, pero ven, repíteme, a ver cómo dijiste. Y en vez de repetirlo, empezó a llorar. Pero ¿quién le enseñó, hermanos? La vivencia, el ambiente. Cuando los padres, hermanos, viven a esa vida, los hijos también lo practican. Y le dije: no le voy a pegar a él. A ver, vénganse ustedes, mayores. Ustedes como papá merecen que yo les dé una tunda, le digo, ¿no? Para que aprendan a comportarse ante sus hijos. Y se empezaron a reír, pero bueno, fue una
una palabra dura para ellos, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, hermanos, es necesario pensar entonces en eso, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a considerar, hermanos, los mandamientos del Señor de esa manera. Aquí denota, hermanos, una orden, un encargo, una disposición, por lo que nos debe llevar, hermanos, a la obediencia. Si queremos traer alegría al corazón, si queremos que nuestra vida siempre esté iluminada, que nuestros ojos puedan ver, hermanos, con claridad cuál es su plan o su propósito para ejecutarlo, tenemos que ir a la luz de la palabra. ¿Sí? Porque sabemos, hermanos, que es la ley, el mandamiento más perfecto que hay. Un libro, hermanos, le puede edificar, sí. Porque me decía un maestro del seminario: hermanos, te recomiendo este libro, te recomiendo este otro libro. Le digo, sí, está bien, lo voy a comprar. Pero llegué a entender, hermanos, que a veces son ediciones, hermanos, humanas. Bueno, no a veces, por regular, no son la inspiración que el Señor, que ellos reciben del Señor y lo transcriben. Y yo digo, ¿que el Espíritu Santo no puede hacer eso conmigo? Solamente es cuestión de meterme, de instruirme, ¿verdad? Y el Señor puede hacer eso también conmigo. Porque me decía un hermano: mira, hermano, ahora sí ya aprendí cómo se saca un demonio, cómo se reprende un espíritu. Lo leí en el libro de la hermana Julana, una pastora muy reconocida que hermanos, echa fuera todos los demonios. Ya lo aprendí, hermanos. Ahora, hermano, no se trata de las expresiones de alguien más. ¿Cómo dijo el Señor? El demonio aquel: a Pablo conozco, a Jesús conozco, para ustedes no los conozco. Y salieron, hermano, corriendo y dejaron sus ropas ahí, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, no se trata de las expresiones, se trata de ¿qué? De que la vivamos, de que la palabra penetre a nuestra vida y cumpla el plan, hermanos, de transformar nuestro corazón al grado tal, hermanos, que podamos vivir una vida que le honre. Dios nos pide que vivamos en una dependencia total de Él. Dice el verso 9, hermanos, de este versículo: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aunque el temor no es un temor para denotar, hermanos, miedo, la palabra, sin embargo, hermanos, es un elemento que se usa para rendirle culto a Dios en esa reverencia que Él merece. También dice Habacuc 2:20, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo dice Habacuc 2:20? Mas Jehová está ¿en qué, hermanos? En su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Sí? Calle delante de Él toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor merece reverencia. Él merece respeto. Él merece honorabilidad porque lo merece. ¿Sí? Y cuando estamos en su casa, cuando estamos en su presencia, dice que tenemos que guardar esa reverencia, ¿no es cierto? Qué bonito, hermanos, que estamos aquí. Bueno, tal vez porque no tenemos los niños, ¿verdad? Pero cuando estábamos ahí arriba no había tiempo de los niños, ahí estábamos todos revueltos. Pero no sé si el hermano de Gediones acostumbró a sus hijos de pequeño, porque así como están ellos, así estaban mis hijos. ¿Sí? Y aquí está mi hija, igual. Cuando ellos querían hacerme un berrinche, sí lo sacaba, pero lo sacábamos para darle 2, 3 tundas y meterlo al templo. Y aunque cállate, y hermanos, se acostumbraron, tal vez por temor, porque más después me lo dijeron: papá, fuiste muy cruel con nosotros. Pero le hice la pregunta: ¿te sirvió eso? Y sí. Después, cuando ven, hermanos, los niños correr acá y entran y salen, y los papás allá andan detrás, que lo agarran y que allá,
Dice mi hija: pero papá, ¿que sus papás no pueden detenerlo? ¿Que sus papás no pueden educarlo? Mis hijos estaban acostados ahí en la banca. Ahí le traíamos su mamila, porque tenían 2 años y todavía mamaban. Pero ahí le traíamos una frutita, ahí se dormían. Pero nunca, hermanos, hicieron reverencia ante la presencia de Dios o ante el altar de Dios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y dice el texto, ¿verdad? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y eso se lo van a llevar mis hijos hasta el final de sus días, porque fueron enseñados así. Y eso es lo que debemos transmitir nosotros, hermanos, ¿verdad? Decíamos que aunque el temor no es un temor para denotar miedo, la palabra, sin embargo, hermanos, es un elemento que usa para rendirle culto a Dios. Un creyente en temor rinde adoración con sabiduría y con un corazón limpio, porque entiende que no en vano lleva, hermanos, la vara al Señor para corregirlo. Si tuviéramos, hermanos, en los tiempos de los sacerdotes, estaría difícil nuestra situación, ¿sí? Porque en los tiempos de los sacerdotes, hermanos, quien no rendía el culto como debía de ser, adoración como debía de ser, ¿qué le pasaba? Moría, ¿sí? Por eso les ponían un mecatito, hermanos, en su pie, ¿verdad? Cuando iban a entrar al lugar santísimo para rendir el culto, la adoración. Porque si él, hermanos, no lo ofrecía como el Señor le indicaba, allá mismo quedaba fulminado. ¿Qué pasará, hermanos, si eso se aplicara hoy? ¿Verdad? A veces estamos aquí, hermanos, y está el chicle, mire, chac, 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 chac. ¿Sí? Y otras actitudes, hermanos, que tenemos acá. O está platicando, está platicando ahí entre el uno y el otro. ¿Qué tal si fuera yo Dios, hermanos? Pero no lo soy. Yo también le rindo adoración a Él, porque Él se lo merece, ¿no es cierto? Si tuviéramos ese tiempo, hermanos, sería terrible. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos, con respecto a la palabra? Verso 10, hermanos. Dice: deseable son más que el oro, y mucho más que oro, ¿qué dice? Afinado. Tenemos, hermanos, que meternos. Tenemos que llevarlo siempre a la palabra, a nuestra vida. Como, bueno, yo sé que a algunos no les gusta la miel, ¿verdad? Algunos, a mí no me gusta la miel, me empalaga, dicen algunos. Pero cuando usted, hermanos, prueba la miel de San Felipe, le aseguro que no se toma una sola cucharada, se sigue tomando más. Esa es, hermanos, la magnitud de lo que dice el salmista. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y mucho más que, ¿qué dice? Que miel y la que destila del panal. ¿Sí? Qué precioso, hermanos, que eso pudiera suceder en nuestra vida, ¿no es cierto? Que llegáramos al trabajo y lo primero, a ver, no, mujer, no me sirva la comida, espérate, voy a leer un pasaje de la Biblia. Que ya nos fuimos a dormir, a ver, espérate, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Reconozco, hermanos, aún como pastor, que en ocasiones no he leído el texto. Quizás oro, pero eso nos debe, hermanos, ayudar. Es una exhortación íntegra, hermanos, o integral, para que tú y yo podamos, a partir de ahora, si es que no lo hemos hecho, hermanos. Ya no les voy a lanzar el reto, hermanos, porque sé que se me chivean, pero póngase el reto usted personal con Dios
y que el próximo domingo, hermanos, cuando se dé la estadística, podamos llegar a los 500 capítulos, ¿verdad? Que sea un anhelo, hermanos, desear leer la Escritura, que sea un despertar, hermanos, en nuestro ser, porque estoy seguro que más de uno pudiera levantarse, hermanos, de su asiento si este fuera un collar de oro y les dijera, hermanos, el que llegue primero es de él. ¿Se quedaría sentado en su silla? Yo creo que no. Si esto fuera un collar de oro y lo tirara acá y le dije, hermanos, el que llegue primero se lo regalo, estoy seguro que se atropellaran ahí, hermanos, para poder alcanzar este collar. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando hoy, hermanos? Que así debemos ser para ir a la palabra de Dios, como ese tesoro, como ese oro puro de 14 quilates, ¿verdad? O de 24 quilates. No sé cuál es la más alta en la calidad, pero que podamos tener el deseo de correr, hermanos, a la palabra, desearlo como se desea ese collar, traerlo a nuestra vida, hermanos, como cuando hallamos, hermanos, a un pedazo de panal, ¿verdad? Con miel. ¿Trae recompensa? Por supuesto que sí. Dice el verso 11, hermanos, de este capítulo: tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En guardarlo hay grande galardón. Por supuesto que trae recompensa, hermanos. Si usted se mete Biblia en su corazón y en su mente, trae mucha recompensa. Se mantiene ligerito, ¿verdad? Se mantiene, hermanos, sin estrés. Porque uno de los problemas, hermanos, fuertes en el ser humano ahora es el famoso estrés. Sí, la enfermedad más común. El estrés, dice el medio que te lleva a esto, se desarrolla un montón de enfermedades en tu cuerpo por medio del estrés. Pero uno que está, hermanos, en contacto o constante lectura, de la palabra, no creo que tenga estrés. Porque Dios trae alimento a su vida, ¿verdad? Que la palabra pueda iluminar nuestro corazón, hermanos, para poder ver nuestros propios errores. Que nos ayude a llegar a la perfección. Dice entonces: seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que la Biblia siempre esté, hermanos, en nuestros labios. Por eso dice el texto: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Que sean gratos los dichos de mi boca, que lo que hablemos sea, hermanos, palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos reuniones, nos reunimos, hermanos, o tenemos conversaciones, pero no es palabra de Dios. A veces otras cosas, ¿no? O chismes o críticas, pero no es palabra de Dios. Decía un hermano familiar, por cierto: ustedes puro culto, dice. ¿Qué no pueden pensar en otra cosa? Pero realmente, hermanos, el creyente debe ser puro culto. El Hijo de Dios puede ser pura Biblia, debe ser pura Biblia. Así que ahí está la exhortación, hermanos. Si la Biblia es un libro perfecto, que esa perfección entonces logre cambiar nuestro corazón. Amén. Oramos entonces. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos y alabamos tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, y ayúdame igual, para que esto, Señor, que tú nos has dicho, pueda, Señor, efectuarse en nuestro corazón. Sé que estás trabajando en nuestra vida. Sé que nos has hablado en esta tarde, Señor. Pero te rogamos, Padre, que nuestro oído esté atento y que nuestro corazón esté dispuesto para aceptar
este mensaje y hacer que cambie nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, te damos a ti la honra y la gloria porque lo mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y los guarde.